Bienvenidos a una sección más que vamos a estudiar, y queremos saludar a todos aquellos que de alguna forma u otra van a estar en contacto con este video que le hemos titulado El vestido cristiano. Muy interesante tema, porque esto realmente caracteriza a las personas y podemos juzgar el carácter de las personas por el estilo de su vestimenta. También quiero recordarles nuestro lema que hemos adoptado para esta serie de videos, que se encuentra en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 7. Creo que ya a esta altura los que han visto los otros videos lo podrán recitar de memoria. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Esta información que podemos recibir de aquí, desde este video, es simplemente para que ustedes la consideren y que el Señor le dé entendimiento para llegar a una conclusión que es la deseada por el Señor, no la que nosotros queremos proyectar en sus mentes, sino que sea Dios y su Santo Espíritu quien les inspire. Este asunto, el vestido cristiano, es de trascendental importancia. ¿Por qué? Porque hoy en día no se ve mucha diferencia entre aquellos que profesan ser seguidores del manso y humilde Jesús de aquellos que siguen las cosas de este mundo. Por eso, consideren este tema con especial cuidado. En Apocalipsis 3:5 dice que al que venciere será vestido de vestiduras blancas. O sea, el resultado, el galardón que Dios ha prometido a aquellos que venzan en este mundo, dice, seremos ¿qué cosa? Vestidos de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y así sucesivamente. Cuando hablamos del vestido, tenemos que remontarnos al mismo comienzo, cuando Dios creó al hombre a su propia imagen. Dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:29. Y como nosotros llevamos la imagen de Dios, o proyectamos eso mismo que era Dios o que es Dios, tenemos que entender que también llevamos nosotros también el vestido que Dios tenía, ¿no? ¿Qué dice la Biblia que es el vestido de Dios? En Salmos 104, versículos 1 y 2, dice así: bendice alma mía al Señor, Señor Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como con un manto, extendiendo los cielos como una cortina. Cuando entendemos y ponemos esto junto, de que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, y Dios se viste ¿de qué? De esplendor y de majestad y de luz como de una cortina, tenemos que llegar a la conclusión de que nosotros también teníamos un vestido similar, ¿sí o no? Pero ¿qué ocurrió? Dice que también Juan ve a los redimidos vestidos, en Apocalipsis 1:13, también, podemos ver el vestido de Cristo. En Apocalipsis 1:13 dice, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Así ve Juan el vestido de Cristo, vestido completamente con una ropa que llegaba hasta los pies, y la promesa que se nos da a todos los que venciéramos o los que podamos vencer, seremos vestidos de vestiduras blancas. O sea que Dios ha prometido que el hombre será restaurado. Pero volviendo a la pregunta anterior, ¿qué sucedió con ese vestido de majestad, de esplendor y de luz
que el hombre poseía. Génesis 3 encontramos ese relato trágico de nuestros primeros padres cuando ellos de repente se vieron desnudos. Génesis 3, 10 y 11 dice: y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Aquí podemos ver que Adán y por supuesto y su pareja también se escondieron porque estaban desnudos. La desaparición de esa vestidura que tenía fue instantánea después de haber desobedecido a Dios. Lo que perdieron fue, ¿qué cosa? La vestidura que tenían, y se escondieron para estar en la presencia de el Señor. Pero ¿qué significaba esa vestidura que ellos poseían anteriormente? ¿Cuál era? ¿De qué color era y qué significaba? En Palabra de Vida del Gran Maestro, página 291, Palabra de Vida del Gran Maestro 291, dice: la ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el Santo Edén. Ellos vivían en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Una hermosa y suave luz, la luz de Dios, envolvía a la santa pareja. Pero cuando entró el pecado, rompieron su relación con Dios y la luz que los había circundado o circuido se apartó. Desnudos y avergonzados, procuraron suplir la falta de los mantos celestiales, cosiendo, hojas de higuera para cubrirse. Dice que cuando ellos pecaron o entraron en la desobediencia, inmediatamente perdieron el vestido, estuvieron desnudos. ¿De qué color era? Dice blanco, y significaba inocencia. Inocencia, dice que esa luz que reflejaban ellos desapareció, esa aureola de gloria. Y por supuesto quedaron expuestos al frío. Y entonces, ¿qué hicieron ellos para cubrirse? Dice, cosieron hojas de higuera e hicieron delantales para cubrirse. Es interesante notar que ellos se trataron de cubrirse inmediatamente porque para estar en la presencia de Dios debían de estar, ¿qué? Debían estar cubiertos. Mientras el hombre más se hunde en el pecado, menos tiende a cubrirse. Esa es la realidad. Para estar ante la presencia de Dios debemos estar cubiertos. ¿Qué principio estableció Dios a su pueblo desde la antigüedad? Para que ellos entendieran un principio que debían observar a través de las edades, como hemos hablado aquí en otros temas anteriores, de lo que son los estatutos y decretos que Dios estableció. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, 25 y 26, dice así: y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares tu pico contra él, tú lo profanarás. Y no subirás por gradas a mi altar, porque tu desnudez no sea junto a ti descubierta. El Señor aquí le plantea que ellos no deben, dice, hacer gradas o escaleras para subir al altar. ¿Por qué? Porque al subir las escaleras, dice, no sea que se descubra tu desnudez. Ese principio lo estableció el Señor para el pueblo. Y también la Biblia nos enseña que la desnudez es una vergüenza. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, ustedes lo conocen muy bien. Dice, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego,
para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y eso es importante comprender, apreciado amigo y hermano, que la desnudez es una vergüenza. Hay muchos que andan casi o semidesnudos y no se avergüenzan. ¿Por qué será? Mientras más lejos nos apartamos de Dios, más nos exponemos o menos vergüenza nos da la desnudez. Es algo trágico que también se ha infiltrado en el mundo supuesto religioso. ¿Cómo explicó Dios al hombre luego de la desobediencia y del pecado, cuando se vieron desnudos y se vieron expuestos al frío y a las condiciones climatológicas? ¿Cómo le explicó Dios al hombre el plan de la salvación? Génesis 3:21 dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Dónde encontró Dios esa piel? Nosotros sabemos que Adán fue comisionado por Dios a ofrecer la primera víctima de toda la creación, el primer resultado de aquella transgresión que fue la muerte de ese cordero, de ese animal que representaba a Cristo. Dice que el Señor le hizo túnicas de pieles. Si usted busca en el diccionario la palabra túnica, se va a encontrar que el diccionario la define como un vestido largo, o sea que cubre en realidad. Si ustedes ven cómo la imaginación del hombre moderno o el hombre, diríamos, pagano, ha proyectado a Adán y a Eva vestidos solamente con unos delantales, o sea, solamente tapándose los órganos más honrosos o deshonrosos, como dice el apóstol Pablo, y así los ponen en una solamente semidesnudos, cubiertos. No es eso lo que Dios hizo con el hombre. Dios hizo túnicas de pieles, dice que los vistió completamente. Y en Comentario Bíblico Adventista, volumen 1, página 245, Comentario Bíblico, volumen 1, 245, dice: Dios instituyó el ritual de los sacrificios para proporcionar al hombre una ayuda visual, a fin de que pudieran comprender algo del precio que se debía pagar para expiar su pecado. El cordero inocente tenía que dar su sangre en lugar de la del hombre y su piel para cubrir la desnudez del pecador, a fin de que el hombre pudiera así recordar siempre por medio de los símbolos al Hijo de Dios, que tendría que entregar su vida para expiar la transgresión del hombre y cuya justicia sería lo único suficiente para cubrirlo. Aquí nosotros podemos encontrar que este vestido, esas túnicas de pieles que Dios le puso a Adán y Eva, representaba el plan de nuestra salvación. La vestidura del cristiano es también simbólica. Simboliza o refleja si nosotros nos estamos preparando para la salvación o vamos a ser destruidos aquí por los ángeles destructores. Por eso, ese ritual de sacrificio, ese primer cordero que fue derramado, que fue ofrecido, cuya piel fue ocupada para cubrir a nuestros primeros padres, también representa la cubierta que Cristo nos da. Ese cordero es una representación de Cristo. De manera que si nosotros nos vestimos para honrar a Cristo, una vestidura cristiana, estamos haciendo uso o estamos haciendo o mostrando que aceptamos ese símbolo precioso que es el símbolo de nuestra salvación. ¿Cómo sabemos nosotros que debemos cubrirnos ante la presencia de Dios? Nuestros primeros padres, luego que pecaron, ellos se escondieron porque estaban desnudos.
Dios los vistió para que ellos se sintieran con confianza de venir ante su presencia. ¿Cómo sabemos nosotros que debemos cubrirnos? Muchas veces a las iglesias la gente asiste vestido inmoralmente, con vestidos cortos, con mangas cortas, todas esas cosas. Pero en Isaías capítulo 6 tenemos un gran ejemplo para nosotros. Isaías capítulo 6, de cuál debe ser nuestra actitud cuando nosotros venimos a la presencia de Dios. Isaías 6, 1 y 2, hablando de esa visión, cuando Isaías vio al Señor, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. De manera que noten que los serafines allí revelados se cubrían, dice, con sus alas delante del Todopoderoso. Aún su rostro, dice, que ellos velaban, cubrían, porque estaban en la presencia de Dios. ¿Cuánto más nosotros entonces deberíamos cubrirnos? ¿Cuánto más nosotros deberíamos observar esos principios, sobre todo cuando venimos a la presencia de nuestro Dios? El Señor también, al transcurrir del tiempo, le reveló al pueblo judío, a su pueblo de Israel, un principio de distintivo en cuanto a su vestidura. ¿Cuál fue ese distintivo? Números capítulo 15, libro de Números, capítulo 15, desde el 37 en adelante, dice: también habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. El Señor le da esa instrucción al pueblo a través de Moisés, que debían ponerse flecos y entre ellos un cordón azul. ¿Qué significaba eso? Y eso os servirá el fleco para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido. Noten que Dios le da este distintivo, que lo llevaban en su vestido, en el borde, como un recordatorio, un recordativo. Cuando ellos miraran eso, se recordaban que ellos eran, ¿qué cosa? Guardadores, dice, que para que acordéis de todos los mandamientos del Señor. Y eso pues debían de llevarlo. ¿Qué significa eso para nosotros en esta última generación? ¿Será que nosotros debemos hacer lo mismo? En Mensajes Selectos, tomo 2, página 538, Mensajes Selectos, hablando de ese mismo incidente o de ese mismo principio, dice: si Dios dio instrucciones tan definidas a su pueblo de la antigüedad, concernientes a su manera de vestir, ¿no tomará en cuenta el vestido de su pueblo en esta época? Hermanos, si aquello fue en el antiguo Israel, cuando todavía la moral estaba en alto, cuando habían reglas establecidas en cuanto a la fornicación y todo eso, el adulterio, que era castigado con la muerte, y Dios le dio ese principio de distintivo, que era ese cordón de azul, ¿cuánto más debería, dice, no tomará en cuenta el vestido de su pueblo en esta época? ¿No debería distinguirse del mundo por su manera de vestir? ¿No debería el pueblo de Dios, que es su especial tesoro, procurar glorificar a Dios aún en su vestimenta? ¿Cómo podemos nosotros glorificar a Dios en nuestra vestimenta? Ya hemos establecido que la
la desnudez es considerado una vergüenza y que Dios se ha propuesto cubrir al ser humano a través del plan de la salvación y también, claro, en nuestra vestidura física. Dice, y no deberían sus hijos ser ejemplos en lo que concierne a su manera de vestir y con su estilo sencillo, reprochar el orgullo, la vanidad y la extravagancia de los profesos cristianos que son mundanos y amantes del placer. Noten que aquí establece una diferencia. Dice, aquellos que en su manera de vestir y en su estilo manifiestan orgullo, vanidad y extravagancia, Dios llama a sus hijos a hacer lo contrario. ¿A qué? A dar testimonio. Dios requiere esto de su pueblo. El orgullo es censurado en su palabra. Entonces, ¿cómo entonces debemos nosotros los cristianos, tanto hombres como mujeres que profesan piedad, vestirse en esta generación también? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Primera Timoteo capítulo 2, los versículos 9 y 10. Primera Timoteo 2, 9 y 10 dice, asimismo también que las mujeres ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia. Noten, muy interesante esto. La desnudez es una vergüenza. Y dice que nosotros debemos vestirnos, ¿cómo? Con modestia y vergüenza, no con cabellos encrespados, u oros, o perlas, o vestidos costosos, sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. De manera que la invitación que nos da el Señor es a practicar la modestia cristiana y a tener vergüenza. ¿Qué implica este asunto? Que cuando una dama cristiana o un caballero cristiano va a la tienda a comprar algún artículo de vestir, ¿qué debe tener en cuenta? Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa o vestirnos, debemos hacerlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Es esto un vestido honesto? ¿Cubre la vergüenza de la desnudez? Todos esos principios deben aplicarse a nosotros comprar artículos de vestir. O, como hace la mayoría, consultar a su gusto mundano o frívolo, y dice, no, ¿cómo me veo mejor? ¿Cómo se me ve la figura? ¿Qué más atrayente es? ¿Qué más atractivo? Todas esas cosas son principios del mundo que el cristiano no debe practicar. ¿Qué tipo de adornos entonces debemos nosotros llevar? ¿Cuál es el adorno? Primera de Pedro capítulo 3, desde el 3 en adelante, Primera de Pedro 3, desde el 3 dice, el adorno de las cuales no sea exterior, con peinados ostentosos y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el adorno interior del corazón, que sea sin corrupción y de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban o se vestían en tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. También se ha infiltrado en el mundo el utilizar prendas, todo tipo de adornos que sean llamativos, que llamen la atención. El Señor invita a esas mujeres, dice, porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo. Dice, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. O sea, todos estos principios debemos nosotros, tanto hombres como mujeres, tener en cuenta al nosotros vestir.
porque como le mencioné, dice que ese atavío o ese adorno no debe ser cosas visibles o adornos que llamen la atención, sino que el adorno que nosotros podamos usar sea el interno, dice, de un corazón manso, sin corrupción, que es agradable, dice, a Dios. Todo lo que hagamos, dice, debe ser, ¿para qué? Para la honra y gloria de Dios. Tristemente, la misma palabra nos señala cuál es la actitud de aquellas mujeres aquellas mujeres que se desvían de los caminos de Dios. Y es interesante que se ha introducido en el mundo supuestamente cristiano que el Señor no toma en cuenta esas cosas y que la mujer puede vestir como quiera, de la forma más atractiva que quiera, y eso Dios no lo toma en cuenta. Pero ¿qué dice la Biblia que hacían las mujeres que se desviaban del camino del Señor? Isaías capítulo 3, desde el 16 en adelante, allí encontramos qué ocurría con esas mujeres y cómo se manifestaba ese extravío que ellas tenían. Dice el Eterno: las hijas de Sión se han ensoberbecido y andan con el cuello erguido y con los ojos desvergonzados. Caminan con pasos cortos, haciendo sonar los adornos de los pies. Por tanto, el Señor pelará la cabeza de las hijas de Sión. El Eterno descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío de los calzados, las redecillas y las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes. Todo eso, dice el Señor, que Él los ha de quitar de las hijas de Sión. ¿Por qué? Sigue diciendo más: las cofias, las cadenillas de los tobillos, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, la ropa de gala, los mantoncillos, los velos y las bolsas, los espejos, las pañoletas, los turbantes y las mantillas. Y en lugar de perfume aromático habrá hediondez, dice el Señor, cuerda en lugar de cinturón, calvicie en lugar de peinado artificioso, en lugar de gala, cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Y el resultado es, dice, tus varones o tus hombres caerán a espada en la guerra. De manera que cuando las hijas de Sión se desvían, cuando una iglesia cae en apostasía, la ceguera espiritual no le permite leer estas cosas que están reveladas en la palabra de Dios. Que dice, las mujeres andan con pasos cortos, con esos tacos altos que le afectan las caderas, que le trae curva, que le ocasiona curvaturas en las espaldas. Andan con esos vestidos cortos que le exponen las piernas a los climas fríos y todo eso le afecta la circulación. Andan con cinturones bien apretados y todo eso para tener la figura, y caminan con pasos cortos. Dice allí que van danzando con los pies y llamando la atención. Todo eso, hermanos, se ve tristemente en las iglesias populares de hoy en día, denotando, ¿qué cosa? El extravío por el cual andan. Y dice que el Señor ha de castigar esa actitud. Dice que en lugar de todas esas cosas, dice, vendrá cilicio y quemaduras en vez de hermosura, y el resultado será, dice, tus varones caerán a espada en la guerra. ¿Saben por qué? Porque todo ese extravío, toda esa provocación, que también podemos llamarle, de las mujeres hacia los hombres, muchos casados, otros solteros, eso induce ¿a qué? A los malos pensamientos, a la fornicación, al adulterio. Y no solamente se condenan las mujeres, sino que condenan también a los hombres. Dice, tus varones caerán a espada
en la guerra. ¿Por qué? Seducidos por esas seducciones de esas supuestas hijas de Sión. De manera que la pluma inspirada fue motivada a escribir. Mensaje para los jóvenes, página 352. Dice: mi corazón se apena al ver a los que profesan ser seguidores del manso y humilde Jesús, tan ansiosos por adaptarse a la norma mundana de vestir. La hermana White sentía pena al ver todas esas cosas. Y quiero recalcar el hecho de que en la época en que la hermana White vivió, no existía la inmoralidad que hoy se ve. Cómo personas sin escrúpulos suben hasta los púlpitos en las plataformas, exponiendo la desnudez de su cuerpo y así seduciendo a los hombres a los malos pensamientos y trayendo los funestos resultados. Por eso dice: mi corazón se apena al ver los que profesan ser seguidores del manso humilde Jesús, adaptarse a las normas mundanas de vestir. Apenas pueden ser distinguidos del incrédulo, a pesar de su profesión de piedad. No gozan de una vida religiosa, dedican su tiempo y sus medios al solo objeto de vestirse para hacer ostentación. El orgullo y la extravagancia en el vestir es un pecado, dice aquí, es un pecado al que tienen especial tendencia la mujer, tristemente. Dice que esa debilidad, podemos llamarle, es más, o las mujeres son más vulnerables al respecto. En la Biblia también tenemos otro principio, y es que se podía incluso identificar a una mujer ramera por su vestido. ¿Cómo se podía identificar a las rameras según la palabra de Dios? En Proverbios capítulo 7, versículo 10. Proverbios 7:10 dice: y he aquí una mujer que le sale al encuentro con atavío de ramera, astuta de corazón. Entonces aquí podemos ver que dice el sabio Salomón que, hablando de aquel del necio, podríamos decirle, o aquel, se me escapa la palabra ahora mismo, pero dice que esta mujer seduce a este hombre con atavío de ramera. Proverbios capítulo 7, si ustedes leen todo el capítulo 7, van a ver de qué se habla allí en esta ocasión. En Génesis 38:15 hay otra experiencia también. Dice: y viola Judá y túvola por ramera, porque había ella cubierto su rostro. O sea que Judá también cayó en semejante engaño por una mujer que se vistió de ramera. Otro ejemplo más, Segunda de Reyes 9:30. Segunda Reyes 9:30, y esto es de Jezabel. Dice: vino después Jehú a Jezreel, y como Jezabel lo oyó, adornó sus ojos con alcohol y atavió su cabeza y asomóse a una ventana. Aquí vemos a esta mujer que para seducir dice que se pintó los ojos y todo eso, se atavió para seducir a este hombre y se asomó a la ventana. O sea que esta ha sido una práctica que por mucho tiempo se ha venido haciendo, y es precisamente importante que Dios le haya dado a su pueblo reglas específicas de cómo preservar la pureza de la iglesia y de los miembros, estableciendo una reforma de la indumentaria. El Señor nos advierte contra seguir a las modas de este mundo. ¿Quién es el inventor de las modas? Dice la pluma inspirada que no es nada más ni nada menos que Satanás. Él es que él inventa
las modas. Y en Sofonías capítulo 1, versículo 8 dice: en ese día del sacrificio del Eterno, castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten a la moda extranjera. ¿Cuál es eso? Dice que Dios va a castigar, según esta declaración en Sofonías capítulo 1, versículo 8, todos los que visten a la moda extranjera. ¿Por qué? Porque eso de la palabra extranjero quiere decir de extraño, que vienen de otra fuente, no precisamente como Dios le ha establecido, sino que han seguido los deseos de la carne y de la vista y todo eso, y se han extraviado. En Joya de los Testimonios, tomo 1, página 594, Joyas, tomo 1, página 594, dice: muchos se visten como el mundo a fin de ejercer influencia sobre los incrédulos, pero en esto cometen un triste error. Muchas personas o cristianos dicen: no, yo no puedo tampoco estar tan atrasado porque le hago un mal al cristianismo. Pero en esto dice, cometen un grave error. Si quieren ejercer una influencia verdadera y salvadora, vivan de acuerdo con su profesión de fe. Manifiéstenla con sus obras justas y hagan clara la distinción que hay entre el cristiano y el mundo. Sus palabras, su indumentaria y sus acciones deben hablar en favor de Dios. De manera que nunca tratemos de ejercer una mejor influencia en el mundo vistiéndonos como ellos. Para eso sería un grave error. Nosotros debemos vestir al principio que Dios ha establecido, no como el mundo ha establecido. Dice: entonces ejercerán una influencia santa sobre todos los que los rodean, y aún los incrédulos conocerán que han estado con Jesús. Si alguno quiere que su influencia se ejerce en favor de la verdad, viva de acuerdo con lo que profesa e imite al modelo humilde Jesús. O sea que esto es muy importante. Y también hay un principio que la pluma inspirada estableció, y es que el carácter de una persona se puede juzgar por el estilo de vestir de la persona. Eso se encuentra en Conducción del Niño, página 388. Quiere decir que si usted viste como una persona del mundo, inmodestamente, no tiene que decir cuál ha sido su carácter, no tiene que decir que es cristiano, sino que ya la gente se puede dar cuenta quién es usted. Se puede juzgar el carácter por el estilo. El vestido y su arreglo en la persona son generalmente, aún va más adentro, dice, son generalmente un índice de lo que el hombre o la mujer es. O sea que cuando usted mira a una persona vestida, puede tener una gran idea de qué persona es por el modo de vestir. Juzgamos el carácter de una persona por el estilo de vestido que lleva. Una mujer modesta y piadosa se vestirá con modestia. De manera que es un grave error que hasta aún muchos maridos perversos, diríamos, inducen a sus esposas a vestirse de una forma provocativa y atractiva, porque con eso satisfacen sus deseos pecaminosos y no reconocen que ellos mismos tienen que caer sobre la roca y ser quebrantados, convertirse al Señor, o correrán la misma suerte que los impíos. Muchos maridos, aún profesando la fe cristiana, inducen a sus mujeres a vestirse de una forma así provocativa, dejando de lado la modestia y la piedad. Finado, la mente cultivada se revelarán en la elección de un atavío sencillo y apropiado. Aún los colores
que usamos, el tipo de arreglo, esos colores encendidos, esos estilos también atrayentes, llamativos, esos vestidos apretados y todo eso están fuera de lugar y violan completamente el principio que Dios ha establecido en su palabra. La que es sencilla y modesta en su vestido y en sus maneras, muestra que comprende que una verdadera mujer se caracteriza por el valor moral. Una verdadera mujer, ¿qué hace? Se caracteriza por su valor moral. Cuán encantadora, cuán interesante es la sencillez en el vestido, que en su gracia puede compararse con las flores del campo. Una dama bien vestida, modesta, se puede comparar, dice, como una flor del campo. La sencillez, la modestia, aún en las jóvenes, en las niñas, cuando usted ve la modestia reflejada en una niña, una adolescente y todo eso, eso deja mucho que desear. Y hay una belleza, como dice aquí, que se puede comparar como las flores del campo. ¿Cuántos no quisieran ser así? Pero tristemente, la mujer es inducida a lo contrario y no se da cuenta que está siendo persuadida por los deseos pecaminosos y siguiendo las costumbres del mundo o los deseos de la carne. En Joya los Testimonios, tomo 1, página 600, tomo 1, Joya los Testimonios, página 600, dice, el amor al vestido hace peligrar la moralidad y hace de la mujer lo contrario de una dama cristiana, caracterizada por la modestia y la sobriedad. O sea que el amor al vestido o estar vistiendo a la moda y queriendo ser más llamativa por lo que no debería llamar, ¿qué hace de eso? Dice, hace de la mujer lo contrario a una dama cristiana. En lugar de usted tratar de imitar las modas del mundo y vestirse inmoralmente, ¿qué debe hacer? Pedir a Dios sabiduría, leer estos libros, todos estos consejos que han sido revelados para el pueblo de Dios, los testimonios para la iglesia, los mensajes selectos, todos esos mensajes que Dios ha enviado a su pueblo, es para que nosotros tengamos la luz en todo aspecto de la palabra. Cristo queda avergonzado por los que profesan seguirle. ¿En qué se le parecen? ¿En qué se conforma nuestra indumentaria con los requerimientos bíblicos? No quiero que los pecados de la gente pesen sobre mí, y daré a la trompeta un sonido certero. Durante años he dado un testimonio claro y decidido sobre este asunto por la página impresa y desde la tribuna. O sea que la hermana White dice, no quiero que la sangre de las hermanas o de todo el pueblo caiga sobre mí. Tengo que enseñar como el Señor me lo mostró. Tengo que dar a la trompeta un sonido certero. Dice, no he rehuido declarar todo el consejo de Dios. Debo estar libre de la sangre de todos. El hecho de que la mundanalidad y el orgullo dominan en forma casi universal no proporciona a ningún cristiano excusa para ser como los demás. Dios ha dicho, no seguirás a los muchos para mal hacer. De manera que Dios ha claramente dado a su pueblo una reforma en la indumentaria. Así como lo dio en la antigüedad el cinto azul, así también ha revelado que su pueblo debe distinguirse por su forma de vestir, así como dice la palabra de Dios. Dice que las mujeres se vistan con pudor, se vistan con modestia, y eso ha de caracterizar, ha de ser un testimonio o un espectáculo para el mundo. Que Dios
nos ayude, apreciado hermano, para que podamos comprender esos conceptos claros. Y quiero que por favor se tomen la iniciativa de escudriñar todos estos textos que hemos citado y así poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que no seamos dejados de lado y que no escuchemos las palabras que dice que Cristo dijo que había de ocurrir. Dice: apartaos de mí, obradores de maldad. Ojalá que esa no sea la suerte de ninguno de nosotros, especialmente las de nuestras hermanas. Que Dios te bendiga, apreciado hermano, es mi deseo y oración. Amén.